Finalmente, queremos expresar nuestro agradecimiento a la empresa DotaKeep Ltda, distribuidores oficiales de diversos equipos científicos y educativos, así como de mobiliario especializado para laboratorios, por el suministro del banco de trabajo IoT que hizo posible la realización del presente ejercicio. Su apoyo fue fundamental para el desarrollo de esta actividad y para fortalecer nuestras habilidades prácticas y técnicas con el manejo de PLCs y SCADA. En la descripción del video dejaremos el link a la página. Gracias. Vale, mi nombre es David Rodríguez y a continuación voy a explicar funciona la entrega para la materia, para la parte de SCADA y controladores industriales de la materia de APM. Entonces, lo primero es entender el proceso que tenemos. Está dividido en dos partes. La primera parte contiene estas tres etapas que son la etapa de lavado, la etapa de pintura y la etapa de curado para los marcos de las bicicletas. Posteriormente, las bicicletas deben ser trasladadas de bueno, esto tiene eh, su propia banda transportadora aérea y deben ser trasladadas de esta banda a la segunda. Y en esta segunda parte se contienen seis etapas diferentes para el ensamble. Cada una de estas etapas es hecha por operarios, por trabajadores, y las etapas tienen asociadas subestaciones de ensamble o celdas de manufactura para que alimentan dichas etapas. Listo. Entonces, para la primera parte se realizó el siguiente diagrama. Entonces, primero, cuando el proceso está encendido, se debe encender el horno. Posteriormente, se espera que el horno llegue a la temperatura deseada, a la temperatura adecuada para que la pintura se adhiera bien a los marcos. Y entonces, cuando esto sucede, se puede proceder a encender la banda y que las bicicletas empiecen a fluir por las tres etapas. Eh, Luego se realizan estas cuatro acciones se realizan de manera paralela. Esto con el fin de poder ahorrar recursos durante el proceso de manufactura. Entonces, cada etapa está asociada incluso cada rung está asociado a un actuador. Entonces, la etapa uno está asociado con, por ejemplo, encender los aspersores de agua y jabón. La etapa 2 está asociado con encender los aspersores de agua. La etapa 3, aspersores de aire. Estos tres actuadores están dentro del proceso de lavado. Y la etapa 4 está asociado con los aspersores de pintura. Cada actuador se va a encender si su respectivo sensor a la entrada se activa y eh, se va a mantener encendido a no ser de que el sensor a la entrada detecte esté desactivado por más de 20 segundos. Esto significa que por alguna razón las bicicletas no están siendo enviadas de corrido. Entonces, de esta manera ahorramos apagando los aspersores en caso de que esto suceda y volviéndolos a prender cuando el sensor se active, ahorramos recursos. Posteriormente, esto se repite cíclicamente por todas las siglas que se tengan que hacer. Y cuando se apaga el proceso, entonces se debe esperar a que la última bicicleta salga del horno. Cuando pasen 30 segundos y el sensor no haya detectado nada, eh, entonces ya se puede proceder a apagar el horno porque ya se terminó de hacer el curado. Y finalmente, cuando el sensor de cambio de línea, que es como el tramo final donde se debe cambiar de la parte uno a la parte 2, también una ausencia de más de 30 segundos, se va a apagar la banda 2 y se vuelve al estado inicial del proceso. Esta parte se realizó en un PLC Siemens, en TIA Portal, y acá se ve la lógica. Entonces, acá la lógica, como lo dijimos que era paralelo, entonces se subdividió por procesos. Entonces, acá está el horno más la banda, que se funcionan más o menos similares. eh, la etapa de wash con su respectivo enjabonado, agua y aire, y la etapa de pintura. Entonces, funciona tal cual como se dice. Entonces se oprime el botón Start, entonces se manda la señal de que el proceso está activado eh, y se desactiva el proceso con Stop o con parada de emergencia. Em, el horno se activa una vez el proceso está activado y la banda uno se activa cuando em, esta es la condición que la temperatura, bueno, esta es la temperatura utilizando las entradas análogas del PLC, sea mayor a un valor de referencia. Entonces aquí se activa la banda uno.
Y posteriormente se tienen sus ¿qué? Condiciones de desactivación. Entonces, acá que el timer, un timer de 20 segundos al sensor de salida sea mayor al valor de referencia, entonces se apaga. Cuando se activa esta bobina de última, entonces se apaga la banda 1. eh, y adicionalmente, si la banda 1 también se debe desactivar, si la temperatura del horno llega a bajar por debajo del valor de referencia. Con respecto a la etapa de wash, pues igual son los bloques donde cada etapa está asociada con una acción. Eh, el jabón y el agua y el aire. Entonces el jabón se activa si se detecta, se hace un set. Y si no se detecta por más de 20 segundos o hay una parada de emergencia, se hace un reset. Igual con el agua y su respectivo sensor. Y igual para el aire. Y finalmente para la tapa de pintura es el mismo proceso. Listo. Con respecto a la parte 2 se realizó el siguiente diagrama de Grafset, em, donde se tiene lo siguiente. Entonces, la transición uno es que el proceso esté activo y en este momento se debe hacer inicio en las celdas de manufactura auxiliares y se activan las pantallas en estas mismas. Posteriormente, las estaciones, bueno, como mencioné, habían 6 estaciones en las cuales estaban manipuladas por operarios. Entonces, cada operario debe dar la señal de OK, que es que el trabajo ya está hecho en la estación, para poder que la banda pueda avanzar. La banda es cíclica, se mueve y se detiene en una posición dada para que se pueda hacer la respectiva labor. Entonces la transición 2 es que las estaciones estén OK y que el proceso esté activado. Una vez esto suceda, entonces se enciende la banda y se detiene con la transición 3, que es que la detección, bueno, se detecta una posición de referencia. Esto es para que en todas las etapas las bicicletas lleguen siempre como al mismo punto. Entonces aquí se apaga las bandas y el estado de cada estación pasa a not OK, que es pues porque se está empezando a hacer el proceso hasta ahora. Bueno, y esto se repite cíclicamente hasta que se acabe el proceso. Entonces la transición 4 es un proceso off, y aquí pues se apagan ya las pantallas y se vuelve a iniciar. Esto se hizo en un PLC por otra parte de Allen Bradley. Entonces lo primero que se hacen son los estados de las estaciones que se van a activar, o sea, o van a estar OK si el operario oprime el botón correspondiente, y se van a mantener así hasta que se active la tapa 2, que es donde se desactivan. Em, Posteriormente, se realizan las transiciones correspondientes. Entonces, la transición uno, como vemos, esta transición uno corresponde con proceso encendido. La transición 2, con que todas las estaciones estén OK y el proceso esté on. Entonces, tenemos estación uno, 2, 3, 4, 5, 6, OK, y el proceso on para la transición 2. La transición 3 es que se detecte la posición de referencia. Esto se hace por medio de un sensor. Entonces, pues, cada vez que haya un flanco de subida en, en este sensor, que es el de referencia, pues se va a activar la transición 3. Y finalmente la transición 4 es que el, el proceso se apague. Y finalmente se programan las etapas. Entonces, la etapa uno que se activa con la transición uno y la etapa 2 con la transición 2 y así sucesivamente. La etapa 3 tiene pues dos transiciones. Esto es una bifurcación tipo OR, donde puede ser la transición 2 o la transición 4, que son esta o esta, que desactiven la etapa 3 y finalmente pues la etapa 4. Bueno, por otro lado están las acciones, entonces con la etapa uno que se activen las pantallas, con la etapa 2 que se enciendan las bandas, con la etapa 3 que se apaguen las bandas, y finalmente con la etapa 4 que se apagan las pantallas. Bueno, hubo que hacer también otras, eh, otras rutinas para los flancos de los sensores a la entrada de cada etapa, y los flancos de los sensores de que las bicicletas están bien posicionadas, y como se manejan 3 productos, pues también se debe modificar los contadores según el producto que se está haciendo. Entonces, esto se hace acá. Bueno, son las estaciones uno 3 y 6 manejan esta dinámica, las otras el proceso es el mismo sin importar el producto. Y aquí se tienen los contadores que mantienen, sí, que van
llevan al tanto cuántas bicicletas de cada uno se están haciendo. Entonces, cuando está en don, pues ya es cuando se hace el cambio de producto y se le suma el proceso, pues el número uno para mostrar que se hace este cambio de producto. Listo. Respecto a las comunicaciones, lo que se trabajó fue lo siguiente. Entonces, se manejaron dos PLCs, uno Allen Bradley, como se mostraba anteriormente, y un PLC Siemens. En el Allen Bradley está conectado el motor con su variador por medio de cable Ethernet, em, y está conectado a un switch y a un módulo IoT, el cual se comunica al PLC Siemens por medio de protocolo MQTT, un servidor que se instancia en nube y que está almacenado en un container de AWS. Em, en el PLC Siemens se tienen entradas análogas utilizando potenciómetros y se tiene un sensor de ambiente que se comunica por comunicación Modbus, que funciona como maestro esclavo, y manda los datos a su respectivo SIMATIC. Y bueno, en el Low-Red se programa cómo debe ser la comunicación entre los dos. Y ya, eso sería todo. Y a continuación vamos a demostrar la interfaz SCADA que hemos programado eh, y su integración con el PLC real. Entonces, acá tenemos el modo automático o manual controlado desde el SCADA. Entonces, digamos, si esto está en automático, vamos a colocar aquí se prende y desde acá podemos encender las variables del PLC. Ahora bien, si lo colocamos desde acá en manual, se desactiva esto y ya podemos, desde el mismo Vale, sistema mi SCADA, nombre es David Rodríguez encender y la a variable. continuación voy a demostrar Adicionalmente, tenemos la adquisición de datos que son la del implementación PM2.5 y PM10 del de sensor NX integrado de con ambiente la parte de y datos SCADA de dióxido de carbono, oxígeno, implementación física del proyecto eh, de APM. Vale, también entonces, del ¿cómo mismo funciona sensor, ahorita sensor de ruido, las temperatura, conexiones? humedad, Tenemos y también un los banco de indicadores de trabajo producción, Siemens como la con su cantidad PLC de cada uno de los productos S7000 que y se quiere su hacer, se puede módulo programar IoT. desde la Y al interfaz otro SCADA lado tenemos el pack Allen y de entrada Bradley los junto sensores. con su propio módulo IoT. Entonces, estamos conectando eh, ambos módulos por medio de Node-RED utilizando un servidor MQTT. En este módulo, en este banco también tenemos un sensor de ambiente que mide 28 variables diferentes y se comunica por medio de Modbus al PLC S7000. Vale, entonces por acá podemos ver el dashboard. Digamos que en este momento está en modo manual, entonces podemos utilizar los botones del mismo para activar las salidas del PLC. Encender horno, apagar horno, encender la banda, se enciende el Q0 que está marcado como banda, apagar banda, y la banda 2 sería para esta banda acá. Listo. Ahora si lo coloco en modo automático, bueno, y aquí tenemos también la lectura de las señales de dióxido de carbono, oxígeno, ozono y partículas que se podrían ser perjudiciales para los operarios, como puede ser el ácido sulfúrico, el monóxido de carbono o el porcentaje de metano en el aire. Y tenemos históricos sobre las partículas finas, PM2.5, y partículas gruesas, PM10, que también podrían ser perjudiciales, e históricos de la temperatura del horno y la velocidad de la banda, que son simuladas utilizando los potenciómetros del mismo banco. Entonces, digamos que si subimos acá el porcentaje de temperatura, aquí se ha reflejado el aumento de temperatura en el horno y tenemos acá abajo el valor de temperatura. Hay un pequeño offset entre el valor del PLC y el que tenemos acá, pero no es difícil de corregir. Listo, eso por parte del SCADA. Ahora bien, vamos a mirar el NX. Entonces, en el NX tenemos lo que sería la segunda parte, que ya sería como la sección del ensamble, junto con una banda transportadora que va trayendo las ciclas para que los operarios la vayan ensamblando. Entonces, ¿cómo funciona? Los operarios van a tener como estaciones de trabajo y todos van a tener que dar un OK en una botonera para que la banda se empiece a mover y las bicicletas pasen a la siguiente estación. Entonces, acá primero nos aseguramos de que el proceso esté en on, bien. Y lo que hacemos es simular aquí que espichamos los botones. Entonces, este es el botón Start, lo simulamos. Y si podemos ver en esta parte, la estación
1 ya aparece como, la estación 6 ya aparece como en on. Y hacemos lo mismo con todas, que es lo que debería pasar en la planta real. Bueno, acá solo faltaría la estación 2, entonces una vez yo le dé clic a este botón de acá, se debe encender la banda para demostrar la conexión del NX con las variables reales. Entonces vemos que se enciende, vemos que avanzan las bicicletas y apenas aparecen dos bicicletas acá, se detiene el motor, lo que indica que ya se puede seguir con la siguiente subestación. Entonces voy a repetir el proceso para que se vuelva a ver. Eh, Despichamos los botones. Vamos a dejarlos. Y dejemos este no para que listo. Entonces una vez escuchamos este botón de acá, inicia la banda, inicia el motor, pasan las dos ciclas, pasan a la siguiente estación y se detiene todo el proceso. Y este proceso se haría cíclicamente durante toda la etapa de producción. Bueno, finalmente se puede hacer un cambio de la velocidad utilizando el variador. Entonces, digamos, acá la velocidad está en un 23%. Vamos a subirle a un 50%. Subamos a 40%, no seamos. Acá dentro del NX podemos ver dentro de la rutina que la frecuencia está, antes está en 900, ahora está en 2260. Si quieres, le podemos subir más para ver el cambio. 46. Y vemos que va subiendo la velocidad. Tengan en cuenta que la máxima son 60 Hz. Entonces ya estamos cerca del 50%, pues estamos cerca de los 3000 Hz. Vamos a hacer nuevamente nuestra rutina utilizando los botones. Bueno, acá, como dejamos los botones activados, todas las estaciones deberían estar hoy, menos la estación 2. Entonces vamos a desactivar este y activamos este. Y se enciende la banda, se enciende el motor más rápido y se detiene cuando aparecen las ciclas. Vale, listo. Bueno, finalmente tenemos en el SCADA una sección la sección de alarmas, donde nos avisa que la velocidad de la banda está alta y que la temperatura del horno está baja, que es lo que debería suceder en la implementación real. Tenemos los datos históricos. Bueno, tenemos datos adicionales que se me olvidó mencionar, de humedad, ruido, temperatura. Las órdenes se pueden controlar por medio de estos sliders. Y tenemos acá la supervisión de los sensores y de las estaciones, como el sensor del horno, perdón, como el horno o las estaciones de la primera parte del proceso. Y listo, muchísimas gracias. Vale, bueno, para explicar una parte de la etapa 1, vamos a colocar el módulo PLC IoT en modo automático. Está en modo manual ahorita que hice la demostración, en modo automático para ver cómo funciona la lógica. Entonces, una vez se le da a este S1, que corresponde con el botón Start, se enciende el horno. Se espera que la temperatura llegue al 50%, que se simula con este potenciómetro nuevamente. Y una vez llega, supera el umbral, entonces se inicia la banda para que las ciclas empiecen a moverse. Posteriormente, utilizando los sensores de cada estación, se van a ir encendiendo los actuadores de cada una. Entonces, el aspersor de agua se enciende si enciende este IO3.
se enciende el aspersor, se enciende acá el aspersor solamente con agua, perdón. Acá se enciende el aspersor de aire y el aspersor de pintura. La lógica es que si pasa más de 20 segundos y él no detecta cicla, significa que por alguna razón hay un slot vacío y se va a apagar el actuador respectivo para ahorrar, digamos, ahorrar recursos. Entonces, digamos, acá se apaga el aspersor con agua jabón, pero si vuelve a detectar una cicla y el proceso está en on, pues se vuelven a encender. Y solamente se va a apagar todo una vez se le dé al botón stop, que sería este, y después de 20 segundos se irán apagando subsecuentemente cada una eh, de los actuadores, apagándose de últimas se va apagando, los aspersores se apagan, y por último se apaga el horno y la banda, que es cuando ya salieron todas las ciclas de producción. Listo. Muchas gracias.